Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa SMT Agricultura Limpia. Nos encontramos en la vereda La Cabaña del municipio de Manizales, en donde quiero compartir con ustedes un modelo productivo que puede resultar de mucho interés para algunos agricultores. Bien saben ustedes que en el proceso de producción de café, después de cada año en las fincas, a finalizar el periodo de cosecha, se inicia un proceso de renovación. Frente al problema de renovación, siempre quedan algunas incógnitas respecto a cómo hacer que esos lotes de renovación sean más productivos, o por lo menos que representen un menor costo en el proceso productivo. En esa medida hemos llevado durante aproximadamente 8 años una experiencia bien interesante, que es la producción de una alternativa asociada al proceso de renovación de café, y es la producción de lulo. Pero este es un lulo un poco diferente al lulo que normalmente ustedes, la mayoría de las personas, consumen en sus hogares. Estamos hablando de una variedad denominada lulo la selva. Pues bien, para todos ustedes que son consumidores normalmente habituales de frutas, hay dos tipos de lulos. El lulo corriente de mesa, que se denomina lulo de Castilla, y el lulo dedicado específicamente al proceso industrial, que es lulo la selva. Este lulo la selva es el que nos vamos a referir hoy en este programa y que espero que sea de mucho interés para todos ustedes. Decía entonces que en principio el modelo que nosotros hemos estado utilizando es la producción de lulo asociada a café, y durante 8 años aproximadamente hemos tenido esa experiencia. Desde el año pasado reiniciamos un modelo un poco diferente, que es la producción de lulo en monocultivo, que es lo que vamos a hacer referencia en el día de hoy, en razón al hecho de que a estas alturas, estamos en el mes de julio, difícilmente podamos tener nosotros lulo asociado a café, porque a estas alturas ya le está haciendo algún efecto de competencia. Entonces, por esa razón, hoy nos vamos a referir solamente a la producción de lulo la selva en monocultivo. Espero que en otra nueva oportunidad tengamos la opción de mostrarles a ustedes el lulo asociado a un café en un proceso de renovación. ¿Qué es lulo la selva? Pues bien, el lulo la selva sale de un proceso de cruzamiento o de hibridación de dos especies diferentes, que son el lulo de Castilla y el lulo de perro. El lulo de perro tiene una serie de condiciones de rusticidad que pueden ser, de hecho lo son, muy importantes en un proceso productivo como el de lulo. Por su parte, el lulo de Castilla es una variedad, una especie que tiene una serie de características que pueden resultar un poco difíciles en el manejo agronómico. De este cruzamiento de estos dos padres, el lulo de Castilla por el lulo la selva, se obtuvo una generación híbrida, que es la generación F1. Y esa generación híbrida o esa generación F1 fue nuevamente cruzada con el lulo de Castilla, y esa generación es la que se conoce hoy en día como lulo la selva. Por lo tanto, pudiéramos decir entonces que el lulo la selva proviene de un cruzamiento de dos especies diferentes, que son el lulo de perro y el lulo convencional o lulo de Castilla. ¿Por qué se hizo el cruzamiento y cuál fue la naturaleza que indujo a los investigadores de Corpo ICA la selva específicamente al desarrollo de esta variedad o de este material genético? La razón esencial es que el primero de ellos, el lulo de Castilla, tiene enormes problemas desde el punto de vista de su susceptibilidad al ataque de unas plagas o unas nemátodos que se encuentran en el suelo, que lo hacen bastante susceptible. Por su parte, el lulo de perro es altamente resistente a los nematodos. Por esa razón se hizo ese cruzamiento para otorgar esa resistencia. De igual manera, una de las características del lulo convencional o lulo de Castilla es la presencia de espinas, y en la presencia de espinas pues genera que su manejo agronómico resulta mucho más complicado. De ahí entonces que esas dos razones motivaron a los investigadores principalmente a hacer este cruzamiento para tratar de obtener una
variedad o un material genético que tuviera una diferenciación con respecto al lulo de Castilla. El lulo la selva tiene una serie de particularidades que le son muy favorables desde el punto de vista de comercialización y tiene también otras características que le son desfavorables. Hablemos primero de lo favorable. Desde el punto de vista agronómico, su principal importancia es que es altamente resistente a nemátodos, que es el principal problema en la producción, en el proceso productivo del lulo de Castilla. Entonces, el lulo la selva es altamente resistente a nemátodos, por lo tanto, normalmente no se debe hacer aplicación de ningún producto para controlar nemátodos. Otra característica muy importante es su resistencia a algunos insectos que pueden resultar desfavorables y esencialmente a perforadores o moscas de los ovarios de los frutos, de los ovarios que después permiten que los frutos se caigan y haya una disminución en el proceso de producción. El lulo la selva es altamente resistente a todo lo que son ataques de insectos a flores y frutos. Por el contrario, el lulo de Castilla es altamente susceptible a problemas de barrenador de fruto y de moscas de los ovarios. La característica más importante que ha permitido que, digamos, el lulo la selva haya tenido un relativo alto éxito es su eficiencia desde el punto de vista industrial. Primero que todo, el grado de acidez es mucho más baja que el lulo de Castilla. Esto quiere decir que el contenido de azúcares es más alto, lo cual lo hace más apetecido por la industria alimenticia. Básicamente el 99%, si no es el 100% de la producción del lulo la selva se destina esencialmente a proceso de transformación. Existen varias empresas en el país que se encargan de comercializar, industrializar el producto y ofrecer pulpas y ofrecer derivados a partir del lulo la selva. Otra de las razones fundamentales es el hecho de que lulo la selva tiene una mayor eficiencia en el proceso industrial, mientras el lulo de Castilla se puede estar aprovechando entre el 68 y el 70% de todo el fruto, lulo la selva se puede estar aprovechando el 92 al 94%. Esa diferencia hace que en términos de eficiencia desde el punto de vista industrial es bastante importante para aquellas personas que se dedican a proceso de transformación. Vamos a comerciales. Ya regresamos. Prepárense para una expedición como nunca antes. Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Doki. Y además podrás ganar geniales premios. ¡Esto es divertido! Participa ingresando a www.seriedoki.com/Colombia. ¡Estoy lista! Completa los datos, diviértete con las actividades y no te pierdas la nueva serie Doki. ¡Es hora de la expedición! Invitan Global TV y Discovery Kids.
Veamos entonces cómo es el sistema productivo de lulo la selva. Como les había dicho inicialmente, lulo la selva proviene de un cruzamiento de dos especies distintas. Por lo tanto, la primera diferenciación desde el punto de vista de práctica de manejo es que este material no se puede obtener a partir de semilla sexual, es decir, de la semilla que se puede extraer de un fruto. El lulo la selva se tiene que obtener a partir de un sistema de propagación vegetativa. Eso quiere decir que se obtienen de ramas jóvenes con una serie de características especiales que se propagan, se ponen a enraizar y después se utilizan para llevar al campo. Eso quiere decir en términos generales que pudiéramos decir que las poblaciones que se derivan de este sistema son muchísimo más homogéneas que las poblaciones que se derivan de semilla sexual. ¿Por qué? Porque todas las plantas provienen de un número pequeño de padres, es decir, de clones. Entonces eso es una diferencia fundamental y que permite entonces definir que para este modelo la siembra se debe hacer con material proveniente de semilla asexual. ¿Cómo se obtiene la semilla sexual? Pues básicamente uno lo que hace es cortar ramas, unas ramas que sean erectas, que se denominan ortotrópicas, que se utilizan y se colocan en un proceso de enraizamiento, como muchas de las plantas que ustedes conocen. La otra condición es la posibilidad de obtenerlas a partir de cultivos in vitro. Pues bien, aquí en esta finca particularmente hemos tenido los dos modelos. Algunas plantas que provienen de estacas y que se han hecho proceso de estacado en otra finca con un número determinado de plantas madres, y este lote particularmente que estamos viendo, que es un lote de levante, en el que lo hemos hecho a partir de plántulas in vitro. En Manizales existe una compañía que se llama Agro In Vitro, que es básicamente la proveedora de este material, un material con muy buenas calidades. ¿Por qué lo utilizamos? Porque nos interesa esencialmente tener una gran calidad genética y una gran calidad sanitaria, cosa que uno no puede garantizar en un proceso cuando está obteniendo las plantas de otras plantas madres a través de los sistemas convencionales de producción de estaca, como les decía anteriormente. Entonces, aquí en esta finca tenemos los dos modelos, pero estas plantas, como les decía, básicamente son plantas que provienen de in vitro. Estas plantas que provienen de in vitro tienen una característica también bien diferente de las otras, y es la forma como se desarrolla su sistema radicular. Su sistema radicular es un sistema radicular profundo, mientras que las que se derivan de estaca tienen una condición en que su sistema es mucho más ramificado y las plantas tienden a caerse. Las plantas tienden a caerse esencialmente por esa razón o simplemente porque su capacidad productiva es demasiado alta, lo cual origina que las ramas tiendan a rasgarse, tiendan a caerse por el peso de los frutos. Ustedes posiblemente ya habrán visto a través de la panorámica que nos deja ver nuestro camarógrafo, en el sentido de que se ven algunas plantas que están tutoradas con unas fibras. Pues bien, esas fibras lo que se hace es realizar un amarre de las ramas para evitar el desgarre de las ramas y para ir dándole una arquitectura a las plantas. ¿Cómo es el proceso de siembra? El proceso de siembra es un proceso sencillo a partir entonces, como les había manifestado, de plantas que vienen de in vitro o plantas que vienen de huertos convencionales o de huertos comerciales, algunos de ellos. Al momento de la siembra nosotros hacemos la aplicación de un producto que para nosotros ha sido una gran bendición. Me estoy refiriendo a Tropimezcla. Tropimezcla es una mezcla de 4 microorganismos, 3 de ellos que son controladores biológicos: Boveria bassiana, Metarrhizium y Paecilomyces. Paecilomyces, como les decía, es, como algunos de ustedes sabrán, es un microorganismo que ayuda al control esencialmente de nematodos. No obstante ser la planta resistente a nematodos, este es un lote que prevenía de plátano, y aquí podemos pensar que puede haber algún nivel de nematodos. Por esa razón hicimos la aplicación, porque no obstante consideramos que puede haber una población muy alta. Entonces les decía que Tropimezcla es una mezcla de esos 3 hongos que son
hongos entomopatógenos más tricoderma. Tricoderma es un hongo antagónico. Y aparte de estos 4 hongos, Tropimezcla posee además unas levaduras que ayudan enormemente al desarrollo del sistema radicular. Por esa razón, entonces, al momento de la siembra hacemos una aplicación de Tropimezcla, hacemos una mezcla de 2 gramos por litro y hacemos la aplicación al momento de la siembra. Y 30 a 45 días posterior a la fecha de siembra volvemos y repetimos la aplicación. Esto nos ha dado garantía en el sentido de que tenemos plantas supremamente sanas sin ningún problema de insectos ni de enfermedades. Aquí en este cultivo hasta el momento, lo mismo que el cultivo que vamos a ver posteriormente en la parte de arriba, no hemos hecho ninguna labor de aplicación de insecticida o fungicida alguno. Entonces las labores que realizamos aquí en esta primera fase del cultivo son esencialmente la de amarre, aplicación de Tropimezcla al momento de la siembra y por supuesto un control de maleza. Habrán visto, espero que así haya sido, que aquí el control de maleza lo hacemos esencialmente en el plátano, en el plato hacemos una limpieza muy generosa de tal manera que nos garantice que toda la zona del desarrollo del sistema radicular esté completamente limpia. Así vamos a garantizar entonces que las plantas no van a tener competencia por malezas en términos de los nutrientes y la disponibilidad de agua. La otra labor necesaria entonces para colocar el amarre o las fibras de amarre es el estacado y la colocación del alambre. Tenemos solamente una hilera de alambre que estamos colocando aproximadamente a 2 metros de altura. Nosotros no queremos que las matas nos crezcan demasiado, que las plantas sean muy altas, porque como la cosecha es una cosecha manual, entonces estaremos cogiendo o haciendo la cosecha en la medida en que lo podamos hacer, no incurrir en otras herramientas necesarias como elementos que puedan generar heridas sobre las matas o escaleras, en fin. Entonces vamos a coger solamente hasta donde el ser humano, una persona normalmente puede hacer la cosecha. Entonces esas son las labores que esencialmente vamos a obtener en esta primera fase del cultivo. Vamos a comerciales. Ya regresamos. Prepárense para una expedición como nunca antes. Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Doki. Y además podrás ganar geniales premios. ¡Esto es divertido! Participa ingresando a www.seriedoki.com/Colombia. ¡Estoy lista! Completa los datos, diviértete con las actividades y no te pierdas la nueva serie Doki. ¡Es hora de la expedición! Invitan Global TV y Discovery Kids. Nos encontramos ahora en una
parte de la finca que está en producción. Aquí tenemos aproximadamente 550 matas, son media hectárea. Y en la parte de abajo, como habíamos visto en nuestro segmento anterior, teníamos alrededor de 250 matas en ese sitio y otras 250 matas en otra parte de la finca que están todas en proceso de levante. Mencionaba entonces, y quiero recordarles que las principales labores que nosotros realizamos en el cultivo del levante en esa primera fase es básicamente amarre, aplicación de tropimezcla y por supuesto una labor que, aunque no la mencioné, creo que todos lo entenderíamos, que es la parte de fertilización. La fertilización es eminentemente de naturaleza nitrogenada y en los primeros estadios se hace también aplicación de fósforo. Eso para garantizar un buen desarrollo de partes verdes, de hojas, de ramas y también por supuesto del sistema radicular. En la fase productiva del cultivo, que puede empezar aproximadamente a los 8 meses después de siembra, las labores que realizamos son básicamente de amarre, cosecha y en algunas oportunidades hacemos control de enfermedades. En realidad ustedes podrán observar que la cantidad de hojas que tiene una planta de lulo es bastante alta. Sus hojas son suculentas, muy apetecidas por insectos, pero en razón al hecho de que tiene una gran cantidad de hojas, los daños que generan los comedores de hojas no son relativamente importantes. Por esa razón aquí no hacemos ninguna aplicación, no obstante ustedes pueden observar algunas hojas que están perforadas por los insectos. Entonces en esa medida nosotros realmente no hacemos aplicación de ningún producto. En algunas oportunidades, si vemos que en los primeros estadios de la planta hay algún nivel de daño, pues entonces hacemos una aplicación, puede ser con bovetrópico o con metatrópico, que son dos productos que combaten muy bien, afortunadamente, todos estos insectos que son responsables del consumo de hojas. Entonces en esta fase básica y esencialmente hacemos una fertilización. Primero, la fertilización es eminentemente de naturaleza edáfica, es decir, con fertilizantes granulados que aplicamos al suelo. No obstante eso, hacemos algunos refuerzos con fertilización foliar porque el consumo de nutrientes de la planta es bastante alto y los resultados en términos de productividad son bastante altos. Eso implica entonces que hay que tratar de suministrarle a la planta como mínimo las mismas cantidades que ella extrae. No obstante no existir criterios, no existir ensayos que den claridad sobre cuáles son los niveles de extracción de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, existe alguna información que nos permite acercarnos de una manera muy precisa a los niveles de fertilización que debemos hacer en términos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Y algunas veces otros elementos menores, esencialmente boro, porque hay alguna caída de frutos. Decía entonces que desde el punto de vista sanitario las plantas no son altamente exigentes en productos para el control de plagas y enfermedades. Existe una enfermedad que se llama antragnosis del fruto que puede ser un factor limitante en un momento determinado y esa es una enfermedad que se puede manejar fácilmente a través de prácticas culturales como es la recolección permanente de frutos en el suelo y por supuesto el depósito de esos frutos en una fosa cubierta para evitar la diseminación de la enfermedad. Hacemos, aquí realmente no lo hemos hecho con muchas frecuencias, pero sabemos que tricoderma y básicamente pues nuestro producto trichotrópico ejerce una función inhibidora en el crecimiento y en el desarrollo de este hongo en los frutos. De tal manera que en síntesis nosotros pudiéramos decir que este es un cultivo que se maneja de una manera limpia. Además, como les había mencionado al principio del programa, todo el fruto que se obtiene en esta cosecha es básicamente para industrialización. Eso quiere decir que desde el punto de vista de agricultura limpia, este es un producto que sale casi sin productos de origen sintético, por cuanto como es para consumo humano directo en proceso de transformación, la requisito indispensable es que no puede haber la más mínima traza de insecticidas o de fungicidas en los productos. Entonces por esa razón eso es otro motivo que nos obliga a nosotros a utilizar productos de naturaleza biológica.
El proceso de cosecha es un proceso simple, sencillo, tiene la gran ventaja de que, como les decía, una de las propiedades del fruto es que tiene una pelusa que es muy suave, sale fácilmente con la mano o a través de un proceso de zarandeo en una estopa y el fruto queda completamente limpio. Cosa muy distinta al lulo de Castilla, que es bastante difícil la eliminación de la pelusa y fuera de eso maltrata mucho a los cosecheros. Aquí básicamente entonces la cosecha es una cosecha muy sencilla, no obstante utilizamos por supuesto las medidas de seguridad propias para que las condiciones de cosecha sean muy fáciles para los cosechadores. Nosotros estamos recogiendo fruto cada semana y el nivel de madurez con el que se extraen los frutos, se cogen los frutos, depende de la persona o entidad que nos está comprando. Si es para consumo o para proceso inmediato, el porcentaje de madurez de los frutos debe ser superior al 50%, pero como algunas empresas tienen la capacidad de almacenar fruto, entonces cogemos el fruto con un porcentaje de madurez superior al 30-35%. Eso entonces nos da a nosotros una posibilidad de jugar un poco con las épocas de las cosechas y con la selección de los frutos al momento de la cosecha. Particularmente aquí estamos, un cosechador está en capacidad de cosechar y procesar aproximadamente 200 kilos diarios de fruto. Para todos, por supuesto, lo que interesa es no qué tanto produce, no qué tantas prácticas agrícolas se haga, cuánto valen las prácticas agrícolas, sino qué tan rentable es el negocio. Primero que todo, como les mencioné al principio del programa, una de las ventajas que tiene este lulo particularmente es que nosotros lo producimos solamente a pedido de un procesador. Entonces, tenemos, digamos, que un mercado completamente garantizado porque todo lo que nosotros producimos nos lo está comprando. De hecho, tenemos un convenio con el procesador a 2 años para suministrar un volumen determinado de fruta semanal. La otra condición es que tenemos un precio fijo, independientemente de la época tenemos un precio establecido y eso nos garantiza que nos da la posibilidad entonces de manejar de una manera mucho más racional nuestros insumos y nuestros costos. ¿Qué tan bueno es el negocio? Realmente, como les decía ahora, un producto no es bueno porque sea limpio, porque no sea limpio, porque produzca mucho, porque no produzca o por ciertas circunstancias de manejo agronómico. Un producto de naturaleza agrícola o pecuaria es bueno en la medida que sea rentable, que sea económicamente viable para el cultivo. Aquí en esta experiencia que tenemos a libre exposición, en estos momentos después de 4 cosechas ya estamos llegando, después de 4 meses de cosecha ya estamos llegando al punto de equilibrio. El cultivo puede durar aproximadamente 18 meses, fue sembrado hace un año, tenemos 6 meses de aquí en adelante para tener nuestra utilidad y eso quiere decir que a partir de este momento ya hemos obtenido por lo menos nuestro punto de equilibrio. La utilidad está determinada más o menos en estos niveles. Por cada peso de inversión usted puede obtener un peso adicional de utilidad. Estamos hablando entonces de una rentabilidad de 1 a 1. Es decir, una rentabilidad del 100%. Eso bajo el modelo de producción asociada a café. Todavía no tengo la información que se las pueda suministrar de cuál es la rentabilidad que podemos obtener en este sistema en monocultivo. Bueno, hoy hemos llegado hasta aquí, les he dado una visión muy general porque realmente el tiempo es muy corto, pero los quiero invitar a una nueva presentación. Soy José Fernando Buenao de Soluciones Microbianas del Trópico, Agricultura Limpia.